Hola, buenos días. Hoy estamos con Gustavo Santana, secretario general de UGT en Gran Canaria, En en Canarias. Canarias. Gustavo, ¿desde cuándo y por qué apoyas a los trabajadores? Pues yo creo que desde que empecé a trabajar, ¿no? Porque como trabajador que soy, he vivido muy de cerca cuáles son las inclemencias de tener unas relaciones laborales que no son todo lo sanas que quisiéramos. Yo empecé a trabajar desde que tengo 16 años en diferentes sectores como la hostelería, también como la limpieza, hasta que me fui formando y accedí a un puesto de trabajo como educador infantil en una institución pública. Y se da una enorme coincidencia en que la cultura empresarial y política normalmente no va vinculado especialmente para proteger los derechos de los trabajadores y respetar su salud en el trabajo, porque en todos los sitios, desafortunadamente, o en casi todos los sitios, se sufren tensiones que los trabajadores no tienen por qué estar soportando, y eso merma su capacidad productiva e incluso el desarrollo sano a nivel económico de las propias empresas. ¿Cómo ves el panorama laboral? Yo veo que el panorama laboral, especialmente en Canarias, en España en general, pero en Canarias en particular, se ha deteriorado de forma alarmante, en donde hemos sufrido una secuencia en el tiempo de una estrategia muy bien diseñada por ciertos poderes económicos y financieros para crear un clima de miedo entre la clase trabajadora, de al final, con una información también muy interesada por los grandes medios de comunicación de masa, de que los trabajadores tienen que aceptar lo que sea porque pueden llegar incluso a estar peor de lo que están. ¿Por qué digo en Canarias en particular? Canarias en particular con respecto al territorio español, con respecto al territorio europeo incluso, tiene unos salarios muy bajos. Con respecto al, salario, al territorio nacional tenemos cerca de 400 euros por debajo de la media estatal, cuando por ende trabajamos 3 horas más que la media estatal de los trabajadores de toda España. Esto es incomprensible y estamos asistiendo, como las confederaciones empresariales, que tienen un rol constitucional que jugar, al igual que los sindicatos más representativos, acompañen en su discurso a las diferentes actuaciones políticas que nos tienen acostumbrados tanto en el gobierno central como en el gobierno autonómico. Recordemos algunas de ellas. Dicen los empresarios que Canarias empieza a ser más competitiva porque tiene unos salarios muy bajos. Yo creo que esto persigue unas pretensiones empresariales en base a esa cultura empresarial, que lo que pretende es empobrecernos mucho más para ellos tener unos réditos gananciales mucho más de los que lo tienen, porque los tienen. Se dice que los sindicatos mayoritarios son los que han llevado al país a esta crisis. ¿Qué opinas tú? Pues no estoy de acuerdo, eso forma parte también de esa campaña orquestada. Fíjense, en el 2007 fue el año que más se creó empleo en España. En el 2006, un año antes, se suscribió en el marco del diálogo social un acuerdo por el crecimiento y el empleo, que lo que estimulaba era la contratación indefinida. Pues el 2007 fue el año que más se creó empleo en España, también en Canarias. Sin embargo, eso no se recuerda. Se recuerda lo que viene después, con esa estrategia orquestada por los medios de comunicación de masa, pagadas por los grandes poderes económicos y políticos, para decir que los sindicatos eran unos vividores de subvenciones y que los sindicalistas éramos los culpables de esta crisis, cuando el único papel que juegan los sindicatos y los sindicalistas es de influencia sindical y de influencia social. No tomamos las decisiones las toman otros, son los poderes políticos quienes toman las decisiones. ¿Qué ha sucedido? Han intentado dilapidar la representación sindical, es decir, la representación de toda la clase trabajadora, porque es el único escollo que ellos tienen para poder hacer lo que quieran cuando quieran. Pero para su mala fortuna, en España esto no puede suceder, porque los sindicatos también tienen un rol constitucional que jugar, y los seres humanos y los trabajadores que tenemos conciencia de clase, se está demostrando en los momentos de crisis
no vamos a dejar que pasen por encima de nosotros, porque la democracia tiene una cosa, es que o cambian o los cambiamos, y nosotros estamos en esa política, en cambiar o los cambiamos. Esta reforma laboral, ¿cómo nos ha afectado a todos los trabajadores? Esta reforma laboral tenía como objetivo principal acabar con los sindicatos, con su influencia y con la negociación colectiva. No introduciéndose en su texto, pero sí armándolo jurídicamente, el favorecer que esta cultura empresarial de la que estamos hablando pueda emplear su poder, su fuerza empresarial para despedir rápido, fácil y barato, y poder explosionar la negociación colectiva, que es la verdadera herramienta que tenemos los trabajadores para que en el seno de nuestros trabajos poder fortalecer con un derecho constitucional, que es esa negociación colectiva, nuestra posición en todos los sentidos dentro de nuestro centro de trabajo. Ese es el verdadero objetivo de la reforma laboral. No era ni dinamizar la economía ni crear empleo. Es más, se han destruido más de 500.000 puestos de trabajo con esta reforma laboral, con esta última reforma laboral, vulnerando un gran acuerdo que se llegó en enero del año 2012 entre las confederaciones empresariales y los sindicatos más representativos en nuestro país, que tenía como eje fundamental potenciar la negociación colectiva y fortalecerla, sobre todo en aquellas empresas que estaban en una situación de crisis. ¿Le ves alguna solución a esta reforma? Le veo la única solución, que esta reforma tiene que ser retirada. Tiene que ser retirada y tiene que cambiarse por otro estatuto de los trabajadores que ponga en valor el derecho al trabajo, la contratación indefinida y avanzar con el incremento de los salarios poco a poco según va subiendo nuestro nivel de vida. No es posible que el IPC suba a los niveles que sube y se sigan deprimiendo los salarios en nuestro país y en Canarias en particular. No es posible. La única posibilidad que veo es que se retire esta reforma laboral. Gracias, Gustavo. Gracias a ti.